Bienvenidos a Cook Minare Jaden 1108, te saluda Mar. Espero que se encuentren súper bien mis queridas jicocas. BTS se presentó en el programa de Jimmy Fallon. Donde estuvieron presentando su canción principal del álbum Arirang. La canción Swim. Desde temprano se les vio salir del hotel rumbo al programa. Y algo que llamó muchísimo la atención fue ver a Jungkook junto a Jimin. Como siempre, inseparables. Aunque había dos carros esperándolos, uno para Jungkook y otro para Jimin. Se pudo notar un detalle muy especial. Jungkook primero mira como Jimin sube al auto. Prácticamente se asegura de que esté bien y seguro dentro del carro. Y recién después corre para subir al suyo. Incluso, cuando salen del hotel, Jungkook va justo detrás de Jimin, caminando a su paso. Como si lo estuviera cuidando o resguardando. Y luego corre hacia su propio carro. Cuando ve que Jimin ya está seguro. Se nota muchísimo que Jungkook quería ir con Jimin. Pero al ver que lo hacen subir a otro vehículo, simplemente respeta eso. Probablemente el programa envió movilidad separada para cada uno. Pero aún así, esos pequeños gestos dicen demasiado. La forma en la que Jungkook está pendiente de Jimin es otro nivel. Ellos simplemente siempre están juntos. Los 7 chicos se presentaron en el programa de Jimmy Fallon. Pero sin duda toda la atención se la llevó nuestro Jungkook. Ellos lucían guapísimos. Jungkook, con su outfit oscuro, dejando ver su brazo tatuado. Se veía increíblemente atractivo. Jimin estaba con su cabello rubio, luciendo completamente angelical. Su outfit en tonos grises, elegante y delicado. Combinado con su expresión dulce. Simplemente lo hacían ver como un ángel. Ahora continuamos con lo que fue la entrevista con Jimmy Fallon. Los chicos llegaron al programa saludando, muy felices, muy guapos y, obviamente, por el cariño especial que existe entre Jimin y Jimmy Fallon, todos esperábamos ese reencuentro. Sin duda, fue muy bonito ver ese abrazo entre ellos. Durante la entrevista también hablaron del álbum Arirang, especialmente de su lanzamiento. Pero, como jicocas, veamos qué pasó con Jungkook, porque aunque los hicieron sentar en extremos opuestos, eso no fue impedimento para ellos. Primero vamos a aclarar algo importante que ocurrió durante una de las preguntas, porque aquí es donde las vecinas empezaron a sacar conclusiones que no son. Taeyeon tenía que decir que extrañaba de Jungkook. Y aquí hubo un malentendido. Cuando dijo I miss Jungkook teasing me, extrañaba que Jungkook me molestara. I missed Jungkook kissing me. Algunas entendieron I miss Jungkook kissing me, extrañaba que Jungkook me besara. Esto se debió a un tema de pronunciación. Al decir teasing, la T sonó muy suave, casi como una K aspirada, y la S en medio puede sonar muy parecida a la de kissing, sobre todo con el ruido y los gritos de las ARMYs presentes. Incluso Jimmy Fallon lo interpretó mal por un momento. I thought for a second you said kissing me, right? Pero Taeyeon lo aclaró inmediatamente. Dijo que no se refería a besar, sino a molestar, e incluso hizo gestos con las manos negando, como diciendo no, nunca, dejando claro que fue un malentendido. Kissing. No, kissing. Teasing me. Y si nos fijamos bien, incluso a Jungkook no le agradó esa confusión. Su reacción lo dijo todo. I couldn't hear. I didn't hear. You're too far away. Así que no dijo kissing, fue simplemente un error de pronunciación que algunas quisieron malinterpretar. No, kissing. Teasing me. Ahora sí,
Pasando al momento de Jacob. La pregunta fue la misma, ¿qué era lo que más extrañaban el uno del otro durante el servicio militar? Justo cuando Jimmy Fallon iba a hacerle la pregunta a Jungkook, What did you miss most? Let's go all the way back. Jimin. antes de que él respondiera, Jimin dijo mi hombre, refiriéndose a él. Am I man? Am I man? Fue como marcando territorio, dejando en claro que Jungkook es su hombre, y lo curioso es que lo dijo justo después del error de pronunciación de Taeyong. Jimin marcó territorio en una, de manera elegante y directa. Am I? A partir de ahí, Jungkook tomó la palabra para responder qué era lo que más extrañaba de Jimin. I spent time in military. Primero mencionó que habían hecho el servicio militar juntos, por lo que en teoría no habría mucho que extrañar. Incluso Jimmy Fallon bromeó con eso, diciendo que entonces no habría extrañado nada. You didn't really miss anything? Pero fue en ese momento donde Jungkook, de forma muy natural, agregó que si había algo que extrañaba, el estofado de Jimin. 지금 그리운 건 있어. What? I miss Jimin's gochujang stew. Obviamente, esto fue muy lindo, porque Jungkook lo dijo de una forma muy genuina. Y cuando Jimin le dijo que lo haría, incluso Jungkook hizo ese gesto de tú eres yo y yo soy tú, queriendo chocar sus dedos a la distancia. I will cook to you. For me, Yeah, for you. Sabemos que cocinar no es el fuerte de Jimin, pero por Jungkook lo hemos visto esforzarse. Cuando le preparó ese estofado, para Jungkook fue el mejor que probó en su vida, al igual que el huevo frito. Y eso dice mucho, porque Jungkook es una persona que ha comido en los mejores restaurantes, que puede probar comida de grandes chefs, pero aún así extraña la comida de casa, la comida casera. La comida hecha por esa persona especial. Él no extraña cualquier comida, extraña la de Jimin. Y eso tiene un valor emocional enorme, es ese tipo de detalle que no se puede fingir. Por otro lado, también se notó muchísimo la diferencia entre cuando Jungkook está sentado al lado de Jimin y cuando está al lado de Taeyong. Durante toda la entrevista, Jungkook no tuvo prácticamente interacción con Taeyong, ni una sola cercanía, mientras que cuando está con Jimin siempre hay contacto, miradas, cercanía constante. La diferencia fue bastante evidente. Y algo que también se notó mucho es que, a pesar de que los sentaron en extremos opuestos, Jungkook no dejaba de mirar a Jimin. Constantemente lo observaba, sonreía, era claro que quería estar a su lado. Esto nos demuestra que, aunque los separen físicamente, ellos siempre encuentran la forma de sentirse cerca. Porque lo de ellos no depende de dónde lo sienten, sino de lo que sienten y su vínculo tan especial traspasa las pantallas, su complicidad y cercanía solo ellos dos lo tienen. Mis queridas Jikookas, Jimin al llamar mi hombre a Jungkook lo hizo como marcando territorio, o hubo un poco de celos tal vez. ¿Ustedes qué opinan? Las leo. Queridas Jikookas, ahora hablemos de un tema que ha estado circulando en redes sociales y también en la prensa. Resulta que, según asistentes al programa de The Tonight Show starring Jimmy Fallon, BTS habría sido víctima de racismo. Y es que tanto Jimmy Fallon como Cesar Sok, quien es el comediante encargado del calentamiento del público, han sido duramente criticados en redes sociales. Después de que algunos asistentes afirmaran que un chiste realizado durante la grabación fue racista hacia la banda de fama mundial. Todo esto comenzó por una pregunta que se hizo durante el show. ¿Hay alguien aquí del norte? No, nadie, en referencia a Corea del Norte. Y claro, esto generó muchísima incomodidad. Porque sabemos que existe una gran diferencia entre Corea del Norte y Corea del Sur. Ahí es donde muchas personas consideran que se cruzó la línea entre el humor y la falta de respeto. Porque ser comediante no da derecho a disfrazar una falta de respeto o discriminación, como si fuera solo una broma. Obviamente, esto desató la furia de ARMYs en redes sociales.
y muchos comenzaron a exigir una disculpa por lo ocurrido. Después de esto, se difundió un artículo, publicado por TMZ, donde se menciona que el comediante, el programa y los directivos se habrían disculpado con los integrantes de BTS por la situación. Sin embargo, hasta el momento en que se realiza este video, no existe un comunicado oficial en las redes del programa que confirme esta información, por lo que aún no se puede asegurar al 100% que sea verídico. Por otro lado, también han surgido testimonios de algunas ARMYs que asistieron al programa, quienes afirman que fueron separadas por grupos y que a algunas no se les permitió ver a BTS. Pero aquí es importante ser muy cuidadosos, porque también hay muchas otras fans que han compartido experiencias positivas y dijeron haber disfrutado completamente la presentación. Así que, hasta ahora, lo que sí podemos decir es que esperamos que nunca más se vuelva a tratar mal, ni a BTS ni a ARMY en ningún espacio. Y algo que también es importante mencionar es que sabemos que Jimmy Fallon siempre se ha mostrado como fan de BTS, especialmente de Jimin. Aunque él es el conductor del programa, hay muchas cosas que dependen del equipo de producción y del staff, y que pueden escaparse de sus manos, como en este caso, donde el comentario vino del comediante, y no directamente de él. Ojo, no se trata de defender, sino de analizar la situación de manera objetiva. Rechazamos completamente cualquier tipo de racismo o falta de respeto. Pero también es importante no culpar directamente a alguien por algo que no dijo. Esperemos, mis queridas Jikocas, que todo esto se arregle. Y sabemos el gran cariño que hay entre Jimmy Fallon y los chicos, independiente al programa o a su equipo de trabajo. ¿Ustedes qué opinan, mis queridas Jikocas? Las leo. Quiero agradecerle a cada una de ustedes, mis queridas Jikocas, gracias por siempre dejar comentarios llenos de amor y respeto hacia Jimin y Jungkook. Gracias por ver siempre mis videos. Gracias por ser parte de esta hermosa familia de Jikocas. Las quiero muchísimo. Y si aún no estás suscrita y eres una Jikoka como yo, no olvides suscribirte, compartir y darle like al video. Nos vemos en el próximo video.